Redacción Médica entrevista a Antonio Cabrera, secretario general de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de Comisiones Obreras durante los últimos 12 años. Así, se despide del cargo tras su tercer y último mandato. Durante este tiempo, Cabrera ha cosechado grandes éxitos en la defensa de los profesionales sanitarios, entre ellos la firma de los convenios de mejora de las condiciones laborales de estos profesionales o la convocatoria de la Mega Open Sanidad, pensada para reducir la temporalidad del sector. Además, en la última etapa, Cabrera se ha implicado en proteger a los profesionales sanitarios que combatían y combaten todavía a día de hoy la pandemia de coronavirus COVID-19. El reconocimiento del contagio como enfermedad profesional o que los trabajadores tengan la protección adecuada han sido dos cuestiones capitales para el hasta ahora secretario general de la Federación Sanitaria de Comisiones Obreras. Ahora que dice adiós a su cargo en frente de este área, Redacción Médica entrevista a Antonio Cabrera para saber qué legado deja y qué balance hace de su paso. Muchas gracias por darnos esta entrevista. ¿Qué se siente tras dejar, después de 12 años, el cargo como secretario general de la Federación? Bueno, pues es una situación nueva. Llevo muchísimos años dedicado al sindicato. Empecé demasiado joven, con 23 años, y con mucha responsabilidad desde el principio. Y bueno, un poco de más tranquilidad, menos presión, pero siempre con mucha identificación al sindicato y al servicio de lo que necesite el sindicato en todo momento. ¿A qué se va a dedicar ahora? En temas de formación voy a seguir colaborando con la Federación. Son temas que me gusta, que he trabajado también en los últimos años y que es una necesidad evidente en el sector sanitario, tanto la formación especializada como la formación sindical para nuestros cuadros, y creo que es un campo que hay que seguir potenciando. Me comenta que va a seguir un poco ligado todavía. ¿Vuelve al sur a su plaza del Hospital Carlos Haya de Málaga o no? Me quedo, sigo aquí en Madrid. Seguiré pues eso, colaborando, sin responsabilidad. No tengo ninguna responsabilidad ya en el sindicato después del último congreso, pero sí que creo que es importante seguir colaborando y en temas que te decía que son importantes para la organización, todo lo que tiene que ver con formación sindical para formar a los nuevos cuadros, como la formación especializada, los cursos de formación acreditados con calidad, y en esa faceta pues desarrollaré los próximos 4 años. Ha surgido este cambio, este relevo en medio de la pandemia de COVID, que llevamos viviendo 1 año y medio ya. ¿Cómo lo ha vivido usted? Hombre, este último año y medio ha sido durísimo. Probablemente y sin ninguna duda el peor de todos los años del sindicato. No era algo, no se esperaba, era algo imprevisible, y todavía las consecuencias que va a arrastrar la pandemia no las hemos analizado suficientemente. ¿Cómo lo vivió usted en primera persona? Me comentaba antes que pasó mucho tiempo aquí solo, ¿no? Sí, pasamos aquí los responsables de área y yo todo el confinamiento, las 13 semanas, trabajando todos los días y a todas horas, porque era una denuncia continua. No había sábado, ni domingo, ni festivo, y fue un momento muy duro. Y sí que necesitábamos estar al pie del cañón porque la situación así lo requería. Era una situación, que lo decía antes, imprevisible y que ocasionó muchísimos problemas. Nos pilló en fuera de juego a todo el sistema sanitario y sobre todo al sector de la dependencia. No había equipos de protección. No pudimos proteger ni a las personas ni a los profesionales, y desde Comisiones Obreras fuimos muy críticos con la gestión de la primera ola. ¿Ha tenido que lamentar algún contagio cercano, de su círculo más cercano? Sí, familiares. He tenido varios contagios. Por suerte no ha muerto ningún familiar, pero sí que hemos tenido fallecidos en la organización. Delegados nuestros que se incorporaron y se contagiaron y fallecieron.
y luego muchísimos contagios entre la estructura. La Federación de Madrid, el 50% de la comisión ejecutiva se contagió, porque lo que te decía, era difícil estar en los sitios en primera línea y no contagiarte, porque las medidas de protección prácticamente no existieron. Me comentaba que está usted ya vacunado, ¿no? Sí, fui el último de mi hospital, así se lo hice saber al servicio de prevención y bueno, yo creo que tenemos que dar ejemplo todos. Yo creo que es necesario que toda la población se vacune, pero entendía que los profesionales que están en primera línea tenían prioridad absoluta a la hora de la primera campaña de vacunación. ¿Qué piensa de la polémica de hace unos días de la vacunación de la selección española? Bueno, pues es un tema complicado, porque con las prioridades que se han marcado, en teoría no deberían de estar los futbolistas, pero también entiendo que que los jugadores van porque así lo exige el país y se le tendrían que garantizar medidas de seguridad. Todo esto no hubiera pasado si hubiera vacunas suficientes, que a lo mejor es donde se ha fallado, en mercantilizar mucho todo el tema de la vacunación. Parece que ahora se está dando un pequeño paso muy lento en Europa con la liberación de las patentes, al menos se ha votado esa enmienda famosa. Sí, nosotros participamos en una campaña con la EPSU en Europa, fuimos uno de los promotores en España, organizamos jornadas y fuimos muy beligerantes. Nos sorprendió que Biden fuera el primero que lo pidiera, la verdad, y fue un impulso a toda la campaña que llevábamos desde los sindicatos europeos, y espero que eso sirva para el futuro. Nadie puede descartar que pueda haber una futura pandemia, pero no se puede mercantilizar la salud, y aquí lo importante era salvar vidas y no los beneficios que se han llevado algunas empresas, que han sido desorbitados. Y bueno, ahí yo creo que tiene que haber, y en eso estamos también siendo muy beligerantes, este país tiene que apostar por la investigación biomédica, que la abandonamos los últimos 10 años. Tenemos pocos investigadores y mal retribuidos y con condiciones muy penosas, con mucha precariedad laboral. La ley de ciencias que propone el gobierno no corrige esa situación, yo creo que lo contrario, vuelve a incidir en la precarización. Y desde luego somos de los países de Europa con menos inversión pública en investigación, y eso es un asunto pendiente importante para el próximo gobierno. Comenta la reforma de la ley de ciencia. Una de las figuras más polémicas que propone esa ley es la del tenure track, ¿no?, que está siendo muy criticada por algunos profesionales. ¿Qué opinan ustedes de esta figura? Nosotros estamos en contra, de hecho hemos salido, nosotros ya hemos movilizado y fuimos al Ministerio de Ciencia a denunciar que esa ley, lo que te decía, no va a proteger a los investigadores, no estamos blindando a nuestros científicos, a nuestros investigadores. Creo que es una apuesta que tiene que tener muy clara este gobierno para el futuro, y desde luego no puede ser que seamos de los últimos países en sacar la vacuna, aunque puede ser la mejor, pero llegamos tarde por la falta de inversión. Comentábamos antes tema pandemia de COVID, se ha extendido mucho la manida frase de que saldremos mejores. ¿Cree que va a ser así o todo lo contrario? Hombre, algunas cosas hemos hecho mejor que la última crisis económica, ¿no? Algunas cosas porque se ha ayudado para evitar que no fuera solo una crisis sanitaria, para evitar una crisis social. Se ha hecho buenos acuerdos con el tema de los ERTES, para garantizar la no pérdida de empleo, garantizar unas mínimas condiciones para que las personas pudieran seguir viviendo, pero creo que no estamos haciendo suficientes cosas para salir bien de esta crisis. Hay anécdotas importantes, ¿no? En los fondos europeos, mientras que Italia destina el 7,5% de los fondos a sanidad, España solo destina el 1,5%. Y creo que nosotros ya hemos salido públicamente, y se lo hemos dicho al Ministerio, creemos que son totalmente insuficientes. Igual que en el sector de la dependencia, donde hay que dar un giro muy importante a todo el sector de la dependencia.
y tampoco hay una apuesta clara desde el gobierno. Y ahí sabes que hemos movilizado en plena pandemia, Sí. tanto en el sector sanitario como en la dependencia, porque se requiere cambios importantes. No puede ser que el gobierno financie el 17% del coste del sector de la dependencia y las comunidades autónomas el 83%, cuando debería de ser equilibrado. No lo es. Una de las caras más representativas, ¿no?, de toda esta pandemia ha sido Fernando Simón, que levanta por todos lados tanto odios como filias, ¿no? ¿En qué lado está usted respecto a Simón? ¿Qué opinión tiene de él? Hombre, yo creo que su papel no ha sido nada fácil, pero ni el de él ni el de ningún director de salud pública en ningún país de Europa ni del mundo. Se han cometido errores también, hemos reaccionado tarde también, pero no me hubiera gustado estar en su papel, y yo creo que al menos en algunos casos dio tranquilidad, intentó dar tranquilidad. Sé que una cosa es lo que puedan decidir desde salud pública y otra decisiones políticas. A lo mejor la precipitación con la primera ola y quitar el confinamiento, a lo mejor si hubiésemos aguantado un poco más, que era recomendación también de salud pública, pues a lo mejor las consecuencias hubieran sido otras. De hecho, los países que más duro estuvieron durante la primera ola han sido los primeros en salir de la crisis, y yo creo que ahí no solo fueron decisiones de Fernando Simón, sino que también hubo mucha presión política, y eso se veía todos los días en el Parlamento, ¿no? Y conjugar eso era complicado, ya no era solo las recomendaciones científicas que podía dar, sino también el escenario político, que no era el mejor, desde luego. Comentaba antes las movilizaciones que han impulsado en los últimos meses, las críticas, por ejemplo, a la ley de ciencia que se está impulsando, o el abandono de la dependencia. ¿Se está cumpliendo con las expectativas puestas en el gobierno de coalición? Yo creo que, te lo decía, creo que hay muchos temas que iban incluso perdón, en su campaña electoral y no están cumpliendo. El incrementar la financiación del sistema sanitario público, llegar al 7,2 del PIB, no se han dado pasos, ni siquiera se ha acercado a lo que habían dicho. En el sector de la dependencia, pues queda todo por hacer. Tenemos una buena ley, la ley es buena, pero el desarrollo no está siendo nada. Es muy preocupante, se le está abandonando mucho a la atención a las personas dependientes, seguimos teniendo más de 300.000 personas en lista de espera, son muy lentos a la hora de resolver los criterios, y luego no se ha hecho un buen trabajo en la coordinación del espacio sanitario y sociosanitario que nosotros venimos reclamando. Claro, si la atención primaria, que es la que más ha sufrido todos los recortes en la última época, debería de haberse hecho cargo de todo lo que son los centros residenciales, de lo que es el sector de la dependencia, sin personal es imposible. Si no hemos atendido a la población en general, no podían llegar a las residencias. Y yo creo que ahí es una de las cosas que este gobierno se tiene que replantear. Hubo ya intentos, se creó un grupo sobre atención primaria, pero no concluimos en nada. Es decir, que una cosa son las buenas palabras y otra cosa son los hechos. Los hechos hasta ahora no están demostrando un cambio y no están cubriendo las expectativas que nos habíamos marcado. Hasta hace poco ese Ministerio de Derechos Sociales lo llevaba Pablo Iglesias. ¿Qué opina de su escaso mandato al frente y de su salida de Podemos? Pues yo con Pablo Iglesias no coincidí, bueno, solo en la firma de la mesa de diálogo social que vino Pablo. Siempre nos vimos con el secretario de Estado, las reuniones que hemos tenido. Es verdad que después de las movilizaciones que iniciamos nosotros conseguimos abrir una mesa de diálogo social. Se firmó un acuerdo que da un halo de esperanza. Nosotros hubiéramos preferido que ese acuerdo se hubiese hecho anteriormente y que se hubiera refrendado en los presupuestos de este año, porque la dificultad de ese acuerdo es que si no hay presupuesto en el futuro, por el escenario político que tenemos, no se va a poder cumplir todo lo que hay. El aumentar de forma considerable la aportación del Estado
en la financiación del sector de la dependencia, en 800, 1.200, 1.600 millones, que llegaría a cubrir más o menos el 40% del total del gasto. Si no hay presupuesto no será posible. Y hay cuestiones que son ineludibles, que son necesarias de abordar ya. Las condiciones laborales que tienen el personal de la dependencia son infrahumanas. Unos ratios imposibles, no pueden dar servicio a las personas dependientes. Es el sector más feminizado, con más del 90% son mujeres. Hicimos un estudio de CEISTAS que hemos podido demostrar que es el sector más medicalizado y con más lesiones musculoesqueléticas comparado con la construcción y servicios, con todo lo que es construcción. Claro, es un sector que no se le está valorando y luego las retribuciones son muy escasas y de hecho en plena pandemia hubo mucha huida de profesionales del sector sociosanitario, del sector sanitario, porque las condiciones laborales eran mucho mejores. ¿Entiende su salida con todas esas cosas pendientes, todos estos asuntos? Bueno, es una decisión personal. Yo creo que no era el momento, lo dijimos, ¿no? Porque es verdad que estábamos en plena pandemia, precisamente en el sector que a él le tocó liderar se le vieron muchísimo las carencias. Es cierto que se dinamizó mucho el diálogo, es verdad, tanto con las patronales como con los sindicatos y con las comunidades autónomas. Hubo mucho diálogo, fruto de ese diálogo fue el acuerdo suscrito finalmente, pero, insisto, falta que eso se convierta en realidad. Es lo que te decía antes, ¿no? Que sí se están viendo cambios a la hora de abrir mesas y diálogo, pero luego no se concreta mucho en realidades, que es lo que venimos demandando, que son necesarias de abordar ya. ¿Con qué ministro de Sanidad, de los muchos que se han sucedido en los últimos años, ha tenido mayor afinidad? Pues probablemente con Trinidad Jiménez, y fue la que menos tiempo estuvo. Y es curioso porque fue de las únicas ministras que consiguió acuerdos por unanimidad en el Consejo Interterritorial, con todas las comunidades, con distintos signos políticos. Dio un impulso importante a todo lo que era el sistema sanitario. Dio también mucha participación al ámbito de negociación, conseguimos reabrir espacios importantes, pero duró muy poco y la verdad es que ese sí que nos sorprendió, que la ministra mejor valorada en aquel momento se le diese una salida para perder además en la Comunidad de Madrid. Era difícil de entender y para nosotros fue una de las ministras que podemos decir que mejor valoración han tenido. Y por el contrario, ¿cuál ha sido el ministro o ministra con el que no ha habido ese feeling, con el que no se ha conseguido romper? Pues probablemente es la que la sustituyó, porque veníamos de un escenario muy bueno de diálogo y de hechos concretos, que es lo que siempre demandamos, y su sucesora no cumplió. De hecho, prácticamente se rompió todo el proceso de negociación que teníamos abierto con el Ministerio. ¿Con qué, ya fuera del Ministerio, pero con los contactos que tienen con los políticos en el Congreso y Senado y demás, con qué partido, con qué político se han visto más respaldados, que hayan llevado sus propuestas a las comisiones? Pues hemos tenido de todo, porque hemos hablado con todos los partidos, no hemos excluido a nadie, y hemos tenido reuniones con Ciudadanos, con PNV, con el Partido Popular, por supuesto, Partido Socialista, Compromís, Esquerra, Podemos. La verdad es que según el tema, dependía. Había temas que tenían mejor acogida, curiosamente con el Partido Popular, cuando hablamos de la temporalidad y las propuestas que le hacíamos llegar, había muchísima coincidencia. Y con el Partido Socialista en temas importantes que hemos tenido también, con temas de clasificación y tal, sí que lo ha habido. Y a lo mejor más cuando eran oposición que cuando están en el gobierno, que también a lo mejor es entendible, ¿no? Pero no te podría destacar. Sí que hemos tenido muy buena relación prácticamente con todo, teníamos buen diálogo, buena predisposición a la hora de hablar con ellos y siempre nos hemos sentido muy arropados.
El problema luego es eso, que una cosa es cuando se está en la oposición y otra cuando se está en el gobierno. No siempre se coincide. Claro. ¿Y alguno que le haya sorprendido gratamente que pensara, con este yo creo que no me voy a llevar, y luego en lo personal hayan coincidido, hayan estado más cerca de lo que pensaba? No, porque tampoco nos generamos demasiadas expectativas. Nosotros, ya te digo, lo que sí que creemos que nos caracteriza es que siempre vamos con propuestas. Son propuestas muy meditadas, muy debatidas en el interno, con propuestas que casi siempre van cuantificadas para saber el coste, que es muy importante, y que eso lo agradece la contraparte, los partidos, cuando vas y le das propuestas con cuánto costaría. Somos gente sensata, no vamos a pedir cosas que son incumplibles, siempre firmamos acuerdos en función pública, acuerdos trianuales, que también ahora es un poco lo que le estamos pidiendo a IZ. Le estamos pidiendo que haya un acuerdo también, el tercer acuerdo de empleados públicos, y que tenemos 3 años todavía de gobierno. Pues en esa línea nos situamos, y hay varios temas que son importantes de abordar. Hemos comentado distintos políticos o partidos. ¿Qué opinión le merece la ministra actual, Carolina Darias? Pues la tuve de ministra de Función Pública, solo la vimos una vez, no tuvimos más contacto, siempre a través del director general, y con el Ministerio lo mismo, con el Ministerio ni siquiera hemos tenido una presentación oficial. Sí que es verdad que cuando ha llegado ella se ha dinamizado o ha empezado a funcionar el ámbito, que se tiró 1 año y medio sin convocarse, pero claro, se ha convocado un grupo de trabajo de temporalidad, pero ahí se quedó, cuando habían 3 grupos importantes comprometidos, no solo el de temporalidad, el de condiciones de trabajo, que para nosotros es muy importante, y hay muchos temas donde el Ministerio tiene que influir y decidir, desde las especialidades, el Real Decreto de Troncalidad, que se denunció que hay que renegociar, a todo lo que tiene que ver con la clasificación profesional, que es muy importante. Es verdad el tema de la temporalidad, un problema muy importante con los MIR y los EIR, personal en formación, que hay que derogar el Real Decreto de 1146, hay que negociar uno nuevo. Las condiciones hoy no son las mismas, y en ese tema estamos incidiendo, pero hasta ahora no hemos sido posible, no hemos sido capaces de conseguirlo. Ya. Se me viene a la cabeza la mega OPE en sanidad del 2018, si no me equivoco, la firma de los acuerdos de mejora de las condiciones. ¿Cuáles creen estos 12 años que han sido sus mayores logros sindicales que ha impulsado cambios reales en la profesión sanitaria? Hombre, el acuerdo de función pública era un buen acuerdo, lo que pasa es que no se han cumplido las expectativas. La idea de llegar al 8% de temporalidad es lo que manifestamos en ese acuerdo, en los 2 acuerdos. No han cumplido las comunidades autónomas, las administraciones locales, al final no han cumplido las administraciones. El acuerdo permitía poder llegar a ese 8% de temporalidad, nosotros lo hemos exigido en todos los ámbitos, pero el transcurso ha sido pues, bastante negativo. Al final hubo un momento que solo se había cubierto 4.900 plazas, no llegaba al 5% de las que se podían ofertar. Ahora ha habido un impulso en el último año, y estamos cerca de las 23.000, pero queda muchísima eventualidad en el sistema sanitario público. Hemos llegado a rozar el 36% y alguna comunidad el 60%. Eso es algo que no garantiza la permanencia del sistema sanitario público. Hay que acabar ya con la temporalidad y llegar efectivamente a lo que nos recomienda Europa, al 8%, pero hemos sido muy lentos a la hora de abordarlo. Y luego también habíamos en ese acuerdo, a 3 años, lo que preveíamos también era una recuperación de la pérdida del poder adquisitivo, que luego no fue tal, porque el último año nosotros entendíamos, y así se lo hicimos saber al gobierno, que era sobre las previsiones de PIB del gobierno, no sobre el PIB real, para garantizar que efectivamente se producía esa recuperación del poder adquisitivo,
pero lo hicieron con PIB real y efectivamente perdimos cerca de un 2% de subida salarial. Y luego también denunciamos de ese acuerdo, por eso digo que una cosa es lo que se firma y luego la realidad es que los fondos adicionales que luego tenían que negociar las comunidades autónomas ha sido un verdadero fracaso. En algunos sitios no se ha negociado nada, en otros lo han impuesto y no se ha negociado, y para nosotros es muy importante que también las comunidades autónomas pudiesen aportar ese acuerdo para ver las características de cada uno, poder adecuar subidas salariales a necesidades reales que había en cada comunidad, pero creo que no fue una buena experiencia. ¿Qué espina se le ha quedado clavada de estos 12 años de algún proyecto que tuviera en mente que no ha conseguido sacar adelante? Varios. Uno, el de la clasificación profesional, porque efectivamente no tenemos una disposición transitoria tercera en el EBEP que no tiene ningún sentido que perdure durante 15 años. Aquella disposición transitoria se hizo para adecuarnos luego al marco europeo, pero ya el modelo Bolonia se aprobó hace tiempo, el modelo Lisboa, es decir, que hemos tenido tiempo más que de sobra para adecuarnos, retirar esa disposición transitoria, que se aplicara directamente el artículo 76 del EBEP, pero seguimos sin ver esa realidad. Y luego un poco también todo lo que le estamos pidiendo, las funciones que hoy ejercen nuestros profesionales no tienen nada que ver con las que están en los estatutos del año 73, que son predemocráticos. Hemos pedido hasta la saciedad en el Ministerio que se tienen que abrir grupos de trabajo sobre funciones, se ha abierto uno de TCAES, pero faltarían completarlo con todo el arco y adecuar las competencias profesionales que hoy ejercen nuestros profesionales a un nuevo modelo de clasificación profesional. No puede ser que en un celador, que es la primera persona que te atiende normalmente en un hospital, cuando te bajas de una ambulancia o lo que sea, pues no tenga ninguna titulación. Nosotros ya eso lo hemos pedido. Tiene que ser personal sanitario, tiene que tener formación, porque luego en las oposiciones se le exige. Y eso es comparable a todo, lo que te decía, TCAE, técnicos superiores, las competencias que hoy tienen nuestras enfermeras, indudablemente no se ven reflejadas. Yo creo que hay que darle un buen cambio y esa para mí ha sido una de las espinitas que no he podido resolver. ¿Cuál es la situación o la negociación más complicada que ha protagonizado, que ha tenido estos años? Pues probablemente el primer acuerdo de empleados públicos, porque llevábamos mucho tiempo sin acuerdo en la función pública, desde que estuvo Teresa Fernández de la Vega, que firmamos un acuerdo también muy duro, que luego lo incumplió Zapatero. No solo que no nos subiera lo que habíamos pactado, sino que nos rebajó el 5% del sueldo. Y aquel ya fue duro y este último también, con Montoro, que tuvo que liderar a distancia todo el proceso, pero fue un acuerdo, una mesa larga, dura, y creo que era positivo lo que se firmó. Luego las expectativas no se cubrieron. ¿Cómo ha sido su relación personal hoy y en las negociaciones con los sindicatos profesionales, con CEMS y con SATSE? Hemos tenido muchos encuentros y sobre todo lo que nosotros siempre hemos apostado es porque cuando se va en unidad se consiguen cosas. Cuando partimos de posiciones distintas es complicado y yo eso sí se lo he dicho mucho tanto al sindicato médico como a SATSE. Necesitábamos, y de hecho en el Ministerio de Sanidad hemos conseguido presentar muchos documentos de forma conjunta y eso nos daba armas para poder pedirle al Ministerio determinadas cuestiones. Y creo que ese tiene que ser el camino. Si cada uno va por su lado, difícilmente vamos a mejorar las condiciones del personal sanitario. Tenemos que ir en unidad y sabiendo que todos los profesionales del sistema sanitario necesitamos mejorar, no solo unos colectivos. Creo que aquí tiene que haber una apuesta por el equipo, todo lo que es un equipo multidisciplinar, lo que es un hospital, lo que es la atención primaria, y creo que esa tiene que ser la línea. Y creo que hemos aprendido mutuamente, ¿no? Es verdad que cuando hemos llevado cosas conjuntas, el Real Decreto de Homogeneización de Baremos
fue por unanimidad, por todo. Presentamos un documento conjunto de los sindicatos y se aprobó, pero está ahí en el sueño de los justos, no sabemos qué va a pasar. El de homogenización de categoría, que era muy importante para garantizar que la gente se pudiera mover por todo el Estado, también fue un documento difícil de negociar, pero que finalmente conseguimos porque había una uniformidad de los sindicatos. Y iniciamos varias cosas que eran importantes, los puestos de difícil cobertura, cómo se tendrían que mejorar las condiciones, que ahí también llevamos propuestas conjuntas, los cambios necesarios en el Estatuto Marco, en el articulado, para evitar el abuso de la temporalidad. También presentamos cuestiones conjuntas. Es decir, que yo creo que ese es el camino y el que tenemos que seguir ahondando. ¿Con quién recuerdas mayor afecto, mayor cercanía? Yo creo que hemos tenido buena relación todos, ¿eh? No ha habido... Yo no he vivido ningún momento de confrontación ni en el ámbito ni en la mesa general, ¿eh? Tenemos buena relación con UGT, con CESIF, con SATSE, y además con SATSE y con CESIF, los compañeros que venían, algunos eran incluso andaluces, con lo cual teníamos afinidad. Claro. Y nos conocíamos con anterioridad y eso también permite tener más cercanía. ¿Qué va a pasar con la Mega Open Sanidad? ¿En qué punto se deja la negociación con IZ? Pues ayer tuvimos una última encuentro, no oficial, porque aquí ahora estamos a ver cómo cerramos el tema, pero no nos está gustando la música. No, para nosotros hay líneas rojas que tienen que verse reflejadas en el acuerdo y si no va a ser difícil que comisiones firmen, porque lo que no podemos responsabilizar ahora del fraude y castigar son a los profesionales, que no han sido los responsables. Y yo creo que ahí tiene que haber un cambio importante, se tiene que regular que quien incumpla pague. Y esa es una de las condiciones que le hemos puesto. Estamos pidiendo que se elimine la tasa de reposición, que es importante, que se tienen que complementar los derechos del personal fijo con el personal interino, es decir, que tiene que haber promoción interna, que tiene que haber concurso de traslados previos, que se tiene que flexibilizar toda la fase de concurso y la fase de oposición. Hemos presentado un documento con todas las propuestas y no estamos muy satisfechos de lo que llevamos visto hasta ahora. Y de hecho sigue habiendo bastantes diferencias con el gobierno. Cuando dice que no paguen los profesionales que han estado temporales, ¿es el mayor punto de fricción el hecho de que quieren limitar a 3 años pero sin que se les compense de alguna forma a los profesionales? Primero, esa limitación de 3 años no la entendemos ahora y sobre todo que no se le indemnice cuando el Tribunal de Justicia Europeo es claro, el TJUE lo está dejando claro. Si hay abuso en la contratación se tiene que indemnizar y ahí nosotros estamos siendo muy beligerantes y ahí es una de las principales distancias que tenemos con el gobierno. Y si eso no se produce, ya te digo que difícilmente puede haber acuerdo. Porque además, si no recuerdo mal, las previsiones era firmarlo en mayo o junio para que se pudieran ir convocando plazas hasta final de año, ¿no? Claro, la idea era que antes del 31 de diciembre de 2024 tendrían que estar resueltos todos los procesos, con la gente incorporada. Claro, eso requería, porque una vez que llegásemos a un acuerdo en la mesa general, luego tiene que tener su vía política, es un Real Decreto Ley, que puede sufrir cambios también en el Parlamento, que también nos preocupaba, ¿no?, el escenario político a la hora de abordar la temporalidad. Por eso hablamos con todos los partidos, con Ciudadanos, con el Partido Popular, porque queríamos que esto de una vez hubiese un buen clima político y que entre todos pudiéramos salir de aquí, pero no estamos viendo esfuerzos importantes por parte de este gobierno y ahí nosotros vamos a ser muy críticos. Me comentaba al principio de la entrevista que se va a dedicar a temas de formación y demás. ¿Qué cambio va a suponer no estar con las altas esferas, con los ministros negociando todos estos cambios tan potentes? Bueno, pues un cambio importante. Ahora mismo pues tienen menos responsabilidad, indudablemente,
y pues me tendría que adecuar a la nueva realidad. El estar con ministro era una obligación, porque estás ahí, tienes que hacerlo, y lo hice con mucho gusto, pero no es, digamos, lo mejor que se puede hacer en el sindicato, ¿no? Lo mejor es conseguir cosas para los trabajadores, y con independencia que sea patronal, con otros sindicatos, con el gobierno, es la vía que hay, la vía de diálogo, pero bueno, habrá que adecuarse a los nuevos tiempos. ¿Podrá ahora tener más tiempo para estar con los suyos, para viajar más al sur, o cómo lo va a llevar? Hombre, lo que seguramente haré menos viajes por toda España, eso es cierto, de tener que recorrer España 2 o 3 veces al año, pues esos viajes seguramente se limitarán mucho. Más tiempo, yo es que si me dedico a esto es para seguir trabajando, no valgo para estar de asueto. Yo ya buscaré ocupaciones importantes para que me ocupe. Y hombre, indudablemente sí que ahora todos los fines de semana puedo viajar a casa, que no fue en el caso de secretario regional, más bien muchas veces no podía hacerlo. Y, hombre, esa cercanía va a ser mayor, pero bueno, lo importante es seguir colaborando y haciendo lo que se pueda para hacer que este sindicato cada vez sea más importante. Cuando entrevistamos a Humberto, cuando salió elegido la semana pasada, le definía a usted como incansable, que había que seguir su modelo. ¿Cómo es la relación con Humberto? ¿Qué consejos le ha dado y cómo le definiría usted a él? Muy buena, nos conocíamos desde hace muchísimos años, viene también de Andalucía, es una persona muy reflexiva, le gusta mucho el consenso, un poco en esa línea que yo he trabajado mucho en el sindicato. Aquí es importante consensuar las cosas, se tarda más en sacar documentos, porque si quieres buscar el consenso, pues a lo mejor tardas más tiempo, pero hay una cosa evidente, tiene largo recorrido. Aquello que se consensúa dentro de la organización tiene mucho recorrido y largo recorrido, y lo que se impone normalmente tiene corto recorrido. Y yo creo que esa experiencia es la que le dije a Humberto, que hay que seguir en esa línea, que hay que estar muy al servicio de las federaciones de comunidad autónoma, que nos reclaman mucho, porque están teniendo muchos problemas, y aquí la federación tiene que apoyar incansablemente a todas las federaciones y ser más cercano, y yo creo que en eso hemos dado un paso importante, ser más cercano. Hace poco se despedía también Gracia Álvarez, que era su homóloga, por así decirlo, de UGT, hace pocos meses también Javier Martínez de CESIF. ¿Es un cambio de época en las negociaciones sindicales, en los representantes que habéis estado en los últimos años ahí en primera línea negociando? Sí, es un cambio. Bueno, es que en UGT esta compañera que acaba de llegar ahora es la tercera secretaria general que conozco del sector sanidad. En CESIF también, empezó con Fernando Molina, luego Javier y ahora Fernando. Y donde hubo más regularidad ha sido en SATSE, que sí que han mantenido más o menos del inicio hasta ahora, más seguimiento, pero sí que ha habido continuos cambios. Yo permanecí los 12 años y ya te digo que he visto muchas cosas. Es verdad que ahora van a ser prácticamente todos nuevos, excepto Gaby, que aunque no fuera secretario regional, pero era el que estaba siempre negociando en el sindicato médico, y SATSE, que siguen manteniendo los mismos. Tanto CESIF, UGT y comisiones, y va a haber cambio en sanidad en los 3 sindicatos. ¿Cree que va a suponer una revolución de cierta manera o no? ¿Que seguirán la línea continuista que han dejado ustedes? Hombre, te lo decía, a mí me gustaría que siguiéramos en la línea de los acuerdos, porque es la única forma de conseguir cosas, en que consigamos presentar cosas por unanimidad, por todos los sindicatos, se hace más presión, y espero y confío que sea así. Yo con Fernando Untanga he tenido ya algunas reuniones, y es verdad que hemos seguido manteniendo bastante sintonía en presentar documentos,
y con Ana, la compañera de UGT, recién elegida, ya la invitamos al Congreso, estuvo allí, estuvimos hablando un rato, Humberto ya estuvo hablando con ella y la idea es esa, volver a retomar un poco la unidad sindical, que es muy importante. Comentábamos antes el tema de las elecciones. ¿Es usted futbolero? ¿Vio el partido ayer, el debut? Sí, soy futbolero, soy del Madrid y jugamos bien, pero hay que marcar. Claro. Para ser campeones de Europa necesitamos goleadores y no estamos en el mejor momento. No solo hay que jugar al fútbol, hay que evitar que te hagan goles y hay que marcarlo. Y yo creo que esta selección adolece, ¿no? Creo que faltan figuras importantes que deberían de haber estado. ¿Qué cree que va a pasar en esta competición? Hombre, ahora nadie da como favorito a España, a lo mejor eso es le quita presión a la selección. Como no son un favorito, desde luego mucha ilusión no está causando entre los ciudadanos españoles, no ha habido ilusión. Y yo creo que el comienzo tampoco, con el 0-0 ante Suecia, que esperábamos otra cosa, no hemos sido compensados. Espero y confío en que lleguemos lo más alto posible. El fútbol español merece estar arriba. Ahora que va a tener más tiempo, además de ver el fútbol, ¿qué otros hobbies va a recuperar? Pues todos los deportes, es que me gustan todos los deportes. Sí, me gusta el fútbol, me gusta el baloncesto, me gusta el tenis, me gusta el automovilismo, me gusta el motociclismo. A mí me gustan todos los deportes, muchísimo. Si se mueve una pelotita, ahí estoy yo. O sea, que este verano son las Olimpiadas también, ¿no? O Sí, sea que... sí, no me va a faltar tiempo para ver cosas. Ya para acabar, ¿qué cree que va a echar de menos de esta etapa que ha durado 12 años, esta larga etapa profesional? Bueno, voy a echar de menos el estar todo el día en estrés continuo, que parece que no, pero te habitúas y estás siempre con el teléfono, que si te llaman, que si a cualquier hora, da igual que sea sábado o domingo, y eso quieras que no, lo voy a echar de menos, porque es un cambio importante. Claro. Voy a echar de menos el contacto con todas las compañeras y compañeros que teníamos continuamente, los consejos, tal. Bueno, lo que era la normalidad dentro del sindicato, aunque no fuese muy normal, pero eso yo creo que lo voy a echar de menos, sobre todo el trato muy humano con las personas, y ahora ya es un tema más de menos contacto con las personas, y esa parte la voy a echar de menos. Cuesta trabajo, ¿verdad?, no estar pendiente del móvil o del correo cuando llevas ese ritmo, ¿no? Sí, todo el día. Sí, me sorprende que llegue a final del día con batería, eso no me había pasado nunca. Y llevo ya 3 días que llego con 18-20%, que la mayoría de los días tenía que cargar el móvil, por el WhatsApp, el teléfono, era continuo. Ha hecho también una predicción de lo que puede pasar con España con la selección. Comentábamos también que usted tiene plaza en el hospital, en el Carlos Haya de Málaga. ¿Cuándo podrá volver a ver feria y volver a la normalidad de verdad, no a la nueva normalidad? Hombre, yo creo que nuestro alcalde está empeñado en que este año haya feria. ¿Este año ya? Sí, creo que no lo va a conseguir, pero si fuera por él lo haría, ¿eh? Ya nos convocó a las peñas para que pudiéramos echar una mano, lo que pasa es que es difícil, con 1/3 de aforo, las inversiones que tienen que hacer las peñas es complicado, y yo creo que este año no va a ser posible. Algo hará, porque es difícil evitar la feria del centro de Málaga, es muy difícil evitarla, pues es en abierto, es en la calle, y algún acto hará para concierto o alguna cosa, pero creo que la feria este año no. Espero que el año que viene sea ya la normalidad y que podamos gozar de la feria, no solo de Málaga, la de Sevilla, bueno, todo lo que hemos dejado de disfrutar durante los 2 últimos años. Ya para terminar, esta vez sí, ha dicho dentro de un año que espera que sí. ¿Cómo ve la sanidad? ¿Qué gran cambio espera que haya habido en la sanidad para dentro de un año? Pues espero que este gobierno invierta de forma notable
en el sector sanitario, que apueste claramente por la atención primaria, porque es la puerta de entrada al sistema. Hay que apostar por la promoción, no solo por la cura, y creo que ahí hemos tenido muchísimas lagunas. Hay que apostar por la salud pública, que se ha visto que no tenían recursos, y por la investigación biomédica. Esa parte que nos corresponde, sin financiación es inviable, imposible. Pues Antonio, esperemos que sea así. Muchas gracias por atendernos y suerte en la nueva etapa que comienza. Pues muchas gracias.